Francisco Felcar está en el estudio Henry Chiloyola de FM de la Calle. Buenas tardes, gracias por venir, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Astor? Gracias por la invitación. No, un placer. ¿Cómo te presentás hoy? ¿Artista plástico, dibujante, docente, pintor, no sé? Y todas me vienen bien. Historietista. Historietista, escultor también, escultor. No, podría ser que podríamos englobarlo en artista visual. Y si no, dibujante me gusta mucho, porque la base de todas esas prácticas tiene que ver con el dibujo, por lo menos en mí. Parte todo de un dibujo, ya sea escultura, es algo tridimensional, pero siempre parte de un dibujo. Ajá. Así que también dibujante está bueno. Y bueno, historietista narro a través de los dibujos, así que sí, dibujante también podría ser. Igual dijiste artista visual, porque artista plástico, ¿de dónde sale? ¿De dónde viene lo de...? También, lo que pasa es que artista visual engloba más. Artista plástico es alguien que se dedica al dibujo, a la escultura, a la pintura y al grabado, ponele. Claro. Y artista visual comprende capaz que algunas cuestiones de diseño, historietista, ilustración, y como es cine, cortometraje, audiovisuales, digamos. O sea, como que es más abarcativo capaz. ¿Tuviste plástica en el secundario? ¿O en el primario? No sé. Sí, en el secundario no, pero en el primario sí. Sí, ¿y qué recuerdo tenés? Si es que tenés. No, no, muy vago. No tengo algo como que me haya marcado, no. No. Creo que hacer algún cuerpo humano capaz, pero no tengo como un recuerdo de una práctica así que me haya dejado una marca, ¿no? ¿Tenés la infancia presente en general, más allá de este recuerdo? Sí, totalmente, sí, porque de dibujar todo el tiempo, seguro, y de lo que veía, que me sirve hoy de inspiración también para construir lo que realizo, ¿no? ¿Infancia en general tiene Cerri? No. Nací y crié en Bahía, sí. Y después me fui a Cerri. ¿A qué edad fuiste para Cerri? Como a los 17, 18, 19. Ya fin de la... Bueno, no se sabe cuándo termina la adolescencia. Hay quienes todavía la estamos transitando, pero... Infancia en Bahía, entonces. Sí. Sí. Sería Barrio Hospital, por la calle Perú. Bueno, hay mucho para hablar. En principio, la pregunta sería si... Yo te voy a decir, hay mucho para hablar en lo que se llama la era de la imagen. En principio, la pregunta sería si compartís que esta es la era de la imagen. Y sí. Sí. Bueno, entonces hay mucho para hablar en la era de la imagen. Casi todo es imagen. El otro día charlábamos que cualquier texto largo, sea una alocución oral, o sea, viste que te dicen, no, mucho texto. Y entonces, hay... Muy rico, ¿eh? Muy bien, estamos tomando mate con Francisco Felcar, al que conocí en Cerri yo hace muchos años. Y te preguntaba esto de la imagen. Para un artista visual, la era de la imagen le implica un desafío en el sentido de estás vos observando con ojos de artista visual lo que ves en redes sociales, en publicidad, que está lleno de invasión de publicidad, bueno, en todo lo que nos rodea, o la transitas más relajado como una persona como, digo, por ejemplo, un actor cuando va a una obra de teatro suele costarle dejar de tener una mirada crítica y la mira como actor la obra, ¿no? Entonces empieza a decir las luces, no sé qué. En tu caso, como artista visual, ¿cómo transitas la era de la imagen? Bueno, en algunos casos puedo tener esa mirada crítica y en algunos casos me relajo y disfruto. Igual esa mirada crítica, por ejemplo, con la historieta, recuerdo de tenerla en la adolescencia, me juntaba con unos amigos a leer historietas argentinas y de ver cada viñeta, cómo resolvía la expresión,
nos sorprendía la técnica, mira esto, mira lo otro. Creo que esa etapa de observación, crítica y aprendizaje, creo que pasó mucho en la adolescencia. Y bueno, hoy sigue, por supuesto, pero también me puedo relajar un poco. ¿Qué historietas llegaron a tus manos? Y mira, hay etapas. En la infancia, por ejemplo, todo lo que eran las series animadas que pasaban en la década del 80, series animadas o dibujitos animados, como He-Man, Messenger, Robotech, tenían sus historietas y bueno, yo consumía esas historietas. Qué fulero que era Skeletor, ¿no? Sí, pero vos sabés que es una gran síntesis, es un gran diseño. Sí. Y no es por casualidad que tiene todos esos colores así, fríos, los colores fríos para los villanos, los colores cálidos para los héroes. Y bueno, algunas cuestiones de superhéroes también, y que llegaban desde México, de Editorial Novaro, muy reconocidas, y algunas argentinas que publicaban algunas cosas de Marvel, ya. ¿Y Argentina qué te llegaba? Y después eso, la Argentina, capaz que tenía que ver con Revista Antiojito. Bueno, igual estas que te digo, si bien eran producciones, tiene que ver historietas con series animadas que pasaban en la década del 80, o sea, dibujitos animados, y se hacían acá, se publicaban acá. Y después, bueno, así en la adolescencia sí, ya conocí historieta más, digamos, como más adulta, pues ya ahí en la adolescencia es como que confluyen como el rock nacional, la pintura, o sea, o el mundo de la plástica, y la historieta nacional. Y la historieta nacional, propiamente dicha, sería, para mí, la revista Scorpio, que ya tenía temas adultos como sexo, policial negro, ciencia ficción y apocalipsis, cosas que uno no lo había leído tanto en esos temas en la infancia. Y y la revista Scorpio, ya verla más allá de una simple revista de aventuras, una revista de antología de aventuras, que tenía muchos géneros adentro, siendo ya como una escuela de historieta. Recién mencionabas el rock nacional. Para vos la música tiene un grado de influencia, ¿no? En tu propio trabajo también. Sí. ¿Trabajás escuchando música? Sí, tal cual. Sí. Mucha variedad, pero justamente ahí es el hallazgo también de Spinetta, de Charlie, de Fito, de todo ese rock nacional que en los 90, estamos hablando de los 90, ¿no? Mi adolescencia en los 90, medio de los 90. Se reeditan en CD, o sea, es como que muchas cosas que se editaron en los 80 en cassettes y antes en vinilo. Y vinilo, bueno, ahora se rescatan en CD, entonces toda como una nueva, una renovación del sonido, y bueno, se rescatan todas esas bandas, así que vuelven a sonar, digamos. Igual muchas siguen estando, o estaban todavía, y bueno, pero muchas cosas más viejitas se vuelven a reeditar y bueno, se vuelven a poner en la radio. Claro, en el caso de Charlie y Spinetta estaban con sus proyectos solistas en los 90 y reeditan las cuestiones anteriores, digamos. Claro, sí, y Spinetta con su disco Pelusonos Milk, que es el disco el primer disco que me compré de él y me voló la cabeza. Bueno, es un poeta y un músico que construye imágenes, ¿no? También. Exactamente. Pero no una imagen cotidiana, sino, sí, confluyen imágenes cotidianas, pero también imágenes fantásticas, surrealistas, oníricas, que te despega de lo cotidiano. Entonces, bueno, era otra cosa. También como la historieta argentina. Cuando yo me encontré con una historieta, con un dibujante como Alberto Breccia, que aún hoy sigue siendo como mi referente, vos tenías la revista que es en blanco y negro, pero él era un distinto ya porque usaba grises. Hay una historieta que se llama Viajero de Gris, con guión de Carlos Trillo, uno de los grandes guionistas de historieta de la Argentina. Y él en esa historieta usaba grises, manchas, o sea, tinta con manchas.
Y entonces, claro, al ver la historieta, él se destacaba porque usaba muchos tonos de grises, escalas y manchas, que contrastaba con los otros dibujantes que eran todos brillantes, excelentes. Sí, sí. Pero Breccia era... Había algo propio. Claro, y tenía una cosa de experimentación. Siempre llegaba a un punto de dibujo que después eso lo rompía. Todo el tiempo una búsqueda constante. Si vos revisás toda su obra, todo el tiempo es una búsqueda constante. Es un plástico. Es un plástico. Claro. Y ahí es como que ver esta cuestión que te decía también, en ese momento confluye también la plástica, la pintura, el hallazgo del surrealismo, Salvador Dalí, Magritte, todo lo que la escuela de las vanguardias, Picasso, bueno. Entonces, justo confluye todo en un mismo tiempo. Eso en tu adolescencia. Claro. Y ahí también indagaste en la poesía surrealista, fuiste por el surrealismo en general. Sí, también, sí, algo de Artaud que también influenciado por Spinetta. Spinetta, Artaud, claro, sí. Todo eso en los 90. Sí. Que iba por otro lado. Ya después de los 80 más el arte pop y bueno, después viene todo las posturas ideológicas posmodernas y demás. Y cuando vos digamos, sabés que vas a... Porque esto de cuando te preguntan cuándo elegís determinada cosa, lo que no se sabe muchas veces o no se dice es que uno elige casi todos los días, porque para este tipo de trabajos requiere una ratificación casi diaria, ¿no? De decir, me voy a dedicar a esto, a cualquier cuestión artística, quiero decir, porque no es que hay un camino, no está el camino del héroe, o sí, pero casi nunca se sale del pozo del camino del héroe. No, quiero decir, si en un momento vos sentiste ya ahí en la adolescencia o cuando me voy a dedicar a la cuestión visual. Y así como marcado, no recuerdo. Yo me acuerdo de chiquito que sí quería hacer dibujos animados. Todavía no exploré ese tema. Sí. Pero me gustaría, estaría bueno. Bueno, ahí para quien maneje tecnología, puede contactarse con la producción y creamos una nueva sociedad. Pero sí me gustaría. También, cuando era chico me gustaban mucho los muñequitos. Sí. Y también siempre viéndolos, qué bueno hacer esto. O sea, siempre pensando, bueno, que me gustaría también poder dedicarme a hacer esto. Sí. Ya sea, ahí tenías como la entrada de la escultura, la relación a la escultura y con los dibujos animados también. Entonces, ya como de chico había una idea de hacer algo en relación al dibujo, a creación de personajes, a proyectar historias, contar historias. Y creo que se fue dando de manera natural, porque conservo historietas de tener 8 años, otras de 11 o 14 años. Ya crear personajes propios o parecidos a, totalmente influenciados. Eso van a ser los Felker inéditos. Sí, bueno, están ahí. En el 89, bueno, yo te decía los 90 también, pero en el 89 fue fundamental, tengo que decirlo también, fue fundamental haber visto Batman de Tim Burton. La de Burton, sí, la primera, es 89. Yo tenía 11 años. También fue como un antes y un después. La primera que es Guasón. Claro, con Nicholson y con Keaton y con Kim Basinger. Sí. Que nos llevó mi papá, y fuimos con mis 2 hermanos a la primera función. Sí. Lo que hoy es el cine visual. Y así que también totalmente influenciado por esa estética, tiene una estética gótica. Sí. Bueno, la aventura, el superhéroe, y ahí también construir personajes vinculados a personajes nocturnos, personajes con disfraces, sí. Oscuros. Sí. Hace un rato hablabas de la fantasía. El realismo, entiéndase por esto, intentar que la literatura, el arte, hable de la realidad como tal, bueno, fue
en un momento una escuela del estalinismo, ¿no? El realismo soviético y demás, pero me refiero más a una actitud previa, artística, de voy a hablar de la realidad como si no fuera bastante pobre muchas veces la realidad, y como si no ayudara mucho más la fantasía, el recurso al mito histórico y el intento de crear nuevos mitos que tal vez en la historieta y en la mitos individuales muchas veces, porque no son mitos construidos en la sociedad, mitos posibles. ¿Qué hubiera pasado si estos fueran nuestros héroes, nuestros mitos fundacionales, etcétera? La fantasía puede permitir pensar lo que nos ocurre mejor que el pensamiento ensayístico, científico. Para vos, ¿no? No estoy pidiéndote una máxima. No. Para mí, a mí me resulta más atractivo. Creo que voy a ir a ese lugar. Yo creo que son complementos, en todo caso. Porque también puedo leer a veces un ensayo o una recopilación de leyendas de la Argentina. Sí. Que no, entonces, desde una mirada antropológica. Y eso me sirve a mí. Como para después construir, trasladar esa mirada antropológica a Bahía Blanca, por ejemplo. Entonces, el año pasado publiqué, por ejemplo, una historieta, se llama Viento Fantasma, y relatos históricos de la ciudad que a mí me conmueven, o que yo puedo ver que se pueden contar en historieta. Y lo hago con esta mirada entre lo fantástico y lo histórico. Tuve que recurrir a material tanto fantástico, si se quiere, como a histórico. Entonces a mí me sirven ambas miradas, o sea, algo más descriptivo, objetivo, y después relatos de otros continentes sobre, por ejemplo, fantasmas, y trasladar esas ideas a un contexto local, y para contar algo que sucedió en Bahía, como por ejemplo el Malón 59. Vos trabajaste, por ejemplo, me acuerdo, con Estomba, y ahí tuviste que investigar acerca de Estomba. Tal cual. Es una muestra que estuvo en la Biblioteca Rivadavia, ¿no? Sí, se inauguró ahí. Acá también estuvo en un acto que hicimos un 11 de abril, con Mario Ortiz, Fabiana Tocacher y no me acuerdo quién más, pero... ¿En Arribas? En Arribas, sí, exactamente. Y creo que estuvo el Chivón Vitari también haciendo música, y Nicolás Fernández Vicente. Bueno, pero fue un 11 de abril que la corporación hacía algo ahí en la FISA. La corporación me refiero política, ¿no? Tanto el intendente Gay, entonces, como... Y aquí elegimos pensar críticamente la historia. Recuerdo eso, y también recuerdo haberlo visto en la Rivadavia. ¿Ahí qué vas a buscar cuando vas, por ejemplo, con una figura como Estomba? Bueno, ahí historia, o sea, sí, propiamente dicha. Lo que pasa es que, bueno, costó, porque no había mucho, tenía que ir más por la periferia sobre el personaje, y bueno, sí, encontré algunas cosas que me sirvieron. También consultar a Mario Ortiz, y me pasó un par de autores, Guillermo David, también que me pasó un par de autores, y con eso, bueno, construir como una especie de hacer foco en una parte de la vida del fundador de Bahía Blanca, o uno de los fundadores, porque también está en igual el lugar está el ingeniero Parchape y el cacique Coñepán. Negro, blanco y rojo, ¿no? Claro. En la muestra que ya es Estomba. Sí. Las figuras y la sangre. Sí, la exacto. Sí, poner toques de color y resaltar el rojo. Y bueno, sí. Terminando. Y bueno, sí, me sirvió toda esa data objetiva para construir ese instante, ese momento del personaje, ¿no? Que pierde la razón y bueno, tiene las consecuencias que tiene su final, que no se cuenta, ¿no? Que no es como para
es simplemente hacer un foco. A mí me gustaba, la idea mía era contar o reflejar la caída del héroe, o la caída. No para demonizar, decís vos, claro, ni para santificar, porque tenemos ese problema a veces, en lugar de reflejar las contradicciones de cualquier personaje histórico, que le da mucha más riqueza humana. Exacto, es como los contrastes que todos tenemos. En el caso de los héroes, ¿qué pasa? Se sobredimensiona, eso es más visible porque son héroes y se sobredimensionan las contradicciones. Exacto. O sea, son más visibles, quiero decir. Exacto. Y como que parecía ser que no se puede enfermar o no, y entonces y eso pareciera como que da vergüenza y hay que ocultarlo. Claro. Y bueno, para mí es riquísimo. Sí, estuvo bueno. Tendría que hacerlo como imprimirlo y que quede como un librito. Claro. Sí, esa tarea de documentación es importante para poder vos mismo tener un elemento subjetivo sobre el cual trabajar, ¿no? Después está lo artístico, que es ya el despliegue sobre el papel. Bueno, y a través de esa información objetiva lograr una síntesis. Y sí, bueno, y te decía esto de la periferia porque hay datos que encontré leyendo una biografía de Lavalle. Una biografía de Lavalle. Sí. Entonces, justo en una de las páginas, hablaba sobre uno de los, digamos que eran como un hombre importante para Lavalle y para todo este plan unitario, bueno, en esta zona. Así que te digo, bueno, que a veces había que tomar otros caminos como para encontrar cierta data para llegar a conocer más al personaje. Hasta las 19 estamos dibujando en el éter con Francisco Felcar. Segundo bloque con Francisco Felcar, aquí en El Mal Mejor. Cuando yo conocí tu obra, si no me equivoco, era la época en que estabas pintando vírgenes con máscara de oxígeno, ¿no? Estamos hablando ya de hace unos 17, 18, 20 años. Y 2006. 2006. Sí, 18 años. 2006, sí. Sí. Si vos tuvieras que contar tu obra por etapas, ¿cómo la contarías? Y lo que pasa es que hay una etapa que es más plástica y otra etapa que es más de ilustración e historieta. Por ejemplo, esa etapa que hablas vos, creo que el año de los 2000, finales de los 90, yo hice mi primera exposición en la Biblioteca Rivadavia. Sí. ¿De qué era esa primera exposición? Era dibujo, pintura y algunas páginas de historieta. Ahí era mezcla. Y ya en el 2000 hago una muestra que se llamaba Deux Machina, y ahí un poco en el contexto de esta cuestión del nuevo milenio y ciertas ideas apocalípticas. Entonces aprovechar esos temas como para hablar de ciertas cuestiones más vinculadas con, digamos, veníamos hablando de lo mítico, y tomar diferentes o imágenes icónicas cristianas, y con eso, bueno, a hablar de cuestiones apocalípticas, y ahí se llamó Deus Machina, y como pensar la idea de un demiurgo, un creador, una inteligencia artificial. En ese momento no pensaba en inteligencia artificial, pero hablaba con una especie de... Sí, no estaba GPT, GPS. Exacto. Ni GPS. Bueno, GPS había, pero no se usaba. Pero a partir de la apropiación de imágenes religiosas, como hablar de como un dios máquina, y estar dentro de una creación totalmente simulada. Y esa fue mi primera exposición con pinturas en la Biblioteca Rivadavia. Una de las primeras. Esa creo que fue la segunda.
Y después creo que vino esa que decís vos, seguir con esa idea de la apropiación y uso de ciertas de imágenes clásicas de la pintura y de la religión, y hablar, por ejemplo, en esa instancia, 2006, de los problemas ambientales en el mundo, acá y en el mundo. Sí, claro. Bueno. A mí me gustó mucho, pero hubo gente que no le gustó aquello. Y bueno, sí. ¿Te acuerdas que hubo censura en la Bienal de White? Sí, pasa que se hizo una Bienal en el Teatro Ingeniero White. Y sí, me avisan que habíamos ya instalado la muestra y esta serie de obras que eran esgrafiados. Una técnica que se trata de poner agarras el papel, están hechos sobre papel, ¿no? Sobre un cartón, una cartulina cartonada. Sí. Se pinta con ceritas, se cubre todo de negro con tinta y después se empieza a raspar. Entonces vas descubriendo la pintura que quedó abajo. Es una hermosa técnica, una técnica como de jardín, de preescolar y escolar, pero bueno, que tranquilamente se puede usar. A mí me encanta explorar técnicas escolares. ¿No hay técnicas menores o mayores? No, para mí no, y tampoco materiales. Son técnicas. Técnicas y materiales. Creo que está más en lo que uno quiere reflejar que después, y después eso que uno quiere reflejar lo adapta a las técnicas y adapta a los materiales y las herramientas a eso que uno quiere comunicar, narrar. Bien, en esa etapa plástica, entonces, estas primeras muestras que contabas, ¿y qué otras cosas trabajaste? Después vino la estomba, que hablamos recién. Y en el medio, bueno, había otros trabajos profesionales de encargo, ¿no? Sí, sí. Tengo que preguntarte ahora esto, ¿qué es la religión para vos? ¿Cuál es tu vínculo con la religión? Separado ahora del tema de la obra, que después volvemos a eso, de por qué tomar estos íconos para hablar de estos temas, pero estamos rondando evidentemente sobre la cuestión mítica, sobre lo religioso, alguna cuestión vinculada a lo espiritual. Entonces, en última instancia, a la trascendencia, a lo que da sentido, me imagino. ¿Qué presencia tienen esos temas para vos, en vos? Bueno, es una presencia fuerte. Más allá que no soy practicante, pero he pasado por algunos lugares. Místicos propios. Sí, sí. Donde experimentar, estudiar. Y por algunas escuelas. Y bueno, es una búsqueda interna, personal. Creo que hay algo, creo que también hay un poder interno de todas las personas. Creo que no es solamente este cuerpo, no hay algo que le hemos llamado espíritu, alma. Bueno, eso creo que es así, creo que es verdad. O no dudo de eso. Y después, bueno, tiene que ver también con este estudio del arte y la historia del arte, que está hay también muchos artistas han representado de alguna manera en cada tiempo esta idea de lo trascendente, lo divino, un poder interior o un poder interior. Y bueno, ser también influenciado por eso, pero de alguna manera apropiarme de esas ideas también y llevarlas a una propia subjetividad, ¿no? Una cuestión más propia. Pero sí, eso, esa trascendencia, esa idea de algo que nos trasciende, es también, aún hoy, sigue siendo como una búsqueda y estudio y práctica en mí.
Estoy pensando que la presencia de lo metafísico, en última instancia, por si no queremos ponerle religión o qué denominación, si alma, espíritu, porque de Platón hasta acá, cada jefe espiritual ha armado su propia merchandising, digamos, en el peor de los casos, y su propia teoría y su propia búsqueda, en el mejor de los casos. Pero en tu trabajo, si pensándolo ahora, aparece lo metafísico como una herramienta o como un lenguaje para hablar de dos cosas: de la realidad concreta, porque hay un rebote, por ejemplo, el hombre cangrejo, ahora vamos a esta parte más de historieta, hablamos de una primera más plástica y otra de historieta, hombre cangrejo, mujer delfín, etcétera. Aparece una metafísica de la ría, si querés, estos seres que son parte de un todo y que algo en la mala conciencia de la humanidad, en la maldad, está deteriorando, se está escindiendo y por ende está destruyendo, y se lo podría leer como una cuestión mediante la metafísica crítica de la realidad, y a su vez también meramente, no por mero, sino por solo, también en el plano metafísico, es decir, una mirada metafísica puramente de la naturaleza en este caso, ¿no? Esto digo yo, no sé vos qué pensás de No, sí, tal cual, sí. En la historieta del hombre cangrejo, el estuario, la ría, es un ser consciente de sí. Claro. Que, mirá, si podría decirse que yo creo que la naturaleza tiene conciencia de sí. Uh-huh. Pero bueno, no me quiero ir, capaz que nos vamos. No, vayamos, podemos volver o tomar otro camino. Pero sí, yo creo que el planeta es como un ser consciente de sí. Ajá. Además de vivo, con conciencia de sí. Sí, conciencia de sí. Que, bueno, comparte su ser, su cuerpo con nosotros. Uh-huh. Y algunas personas son conscientes de eso, entonces viven como en equilibrio, en armonía con el planeta, y otras no. Y ahí en el hombre cangrejo un poco se refleja esta mirada que la conciencia de la ría, la conciencia del estuario, es como vendría a ser es parte de esta conciencia planetaria de la cual estoy hablando, y que se conecta con el personaje, con el protagonista, el hombre cangrejo, y después la mujer delfín, o sea, Sergio del Barro y Ellen Lufkin, que son como los protagonistas. Sí. Porque ellos siempre han estado conectados con ese lugar, vinculados desde el amor. Entonces no les es difícil escuchar, digamos, a esta conciencia natural. Uh-huh. Y el mal está representado también de una manera medio maquinal, ¿no? Porque estos, si no recuerdo mal ahora la imagen de una especie de gerencia del mal, digamos, como conectados a un aparato, no recuerdo exactamente bien, pero la imagen de la indistinción de una serie de hombres como podría ser casi entrar en una gerencia de una transnacional, digamos, ¿no? Hombres vestidos de negro, uniformes, cuyo interés es la facturación, no otra cosa, no el amor justamente, sino lo maquinal, lo frío, escindidos de esa conciencia del todo, digamos. Exacto. En última instancia, que creo que es algo entre lo natural y lo artificial, ¿no? Esa gestión, se llama así, la gestión es como una corporación. La gestión, sí. Es una corporación transnacional que ve a la naturaleza como una cosa, uh-huh, para explotarla. Es una corporación en búsqueda del poder, por el poder mismo, capaz de manipular a una sociedad, y bueno, y llevar sus planes hasta las últimas consecuencias. Uh-huh, claro, más o menos lo que pasa. Por eso digo que hay una lectura desde la metafísica crítica de la realidad. Exacto. Y también una lectura que hace a esta cuestión. Y ahí entonces mucho tiene que ver con algunas miradas de algunos pueblos originarios respecto a la relación con la tierra. La pregunta es, ¿cuál es tu influencia de lecturas de contacto con
pueblos originarios y su forma de concebir la naturaleza en este trabajo. Bueno, es también importantísima. Esa etapa que uno ha estudiado y se ha vinculado con la naturaleza, y más que nada con el estuario, Sí. porque hubo, bueno, el hombre cangrejo nace en un contexto en el cual vecinos, docentes, investigadores, científicos, bueno, nos aunamos para, de alguna manera, detener un proyecto industrial en la parte más sensible del estuario, el año 2010, que fue el movimiento socioambiental que se conoce como el no al dragado. Bueno, y en ese... Último gran movimiento social, ¿no? La última movida política así transversal es la última ola verde, y anterior de eso el movimiento contra el dragado reunió un montón de voluntades muy disímiles en función de esa defensa. Exacto, exacto. Y bueno, obviamente tiene que ver con esta cuestión de remirar y repensar el estuario, nuestro patrimonio natural. Muchos se enteraron, nos enteramos que, por ejemplo, hay especies autóctonas ahí, ¿no? Claro, todas las especies nativas, sí. Que uno... Delfín, algún tigre había también, puede ser. Y bueno, por la zona de pastizales puede haber pumas, puede haber gato del pajonal, zorros, pero sí, después toda la biodiversidad riquísima que tiene el estuario es tremendo. Y bueno, que sí, que uno si bien la transitaba, porque una de las cosas que uno también practicaba en el medio de hacer pintura también, yo hacía escultura y bueno, utilizaba la arcilla. Claro. Del estuario para modelar, pero no tenía una idea, o no tenía esa idea de lo vasto y lo rico que es, y el valor que tiene. Sí. Hasta que, bueno, en ese movimiento se fue compartiendo información, y bueno, creo que el hombre cangrejo es una síntesis de lo que fue ese movimiento. Ahí aparece el vínculo con la niñez, porque el trabajo que hiciste con el hombre cangrejo, la mujer delfín, etcétera, te llevó también, no solo con la niñez, pero ahora refiriéndonos particularmente a la niñez, te llevó también a recorrer escuelas y tomando el violín de cómo la fantasía nos ayuda a pensar la realidad. ¿Qué podés contarnos de los diferentes contactos, del impacto que tuvo ese vínculo con la niñez a partir de este trabajo en vos y viceversa, este trabajo en la niñez? Bueno, fue buenísimo, que es algo que yo no pensaba, porque tuvo mucho impacto con las docentes para trabajar el material en las escuelas. O sea, como que les pareció muy original hablar del estuario, pero a través de un personaje de historieta y de una aventura. Y ahí, bueno, sí, recibir invitaciones para dar charlas y talleres. Estuvo buenísimo porque más que nada la sorpresa de los chicos de no saber que había una rica biodiversidad, que podían acceder de manera fácil, o por lo menos estaba cerca, no es, te tomás la 19 y podés acceder hasta un sector de la zona de cangrejales donde puedes ver cangrejos. Que es como el animal, el emblema que tomé yo como para reflejar esos valores que a mí me interesaban y que aprendí en ese movimiento. Y bueno, también hago entre paréntesis, en ese movimiento hicimos banderas enormes, murales, ahí también. Alguno queda por ahí, creo. Sí, están ahí carteles, no sé, que también la cuestión plástica puesta al servicio de una mejor comunicación hacia la sociedad, ¿sí? Como que la idea también era llevar esa biodiversidad que está en ese lugar que parece como lejano, y trasladarlo al centro primero de Ser y después al centro de la ciudad también, acá de Bahía.
Así que bueno, digamos que esa cuestión didáctica, artístico-didáctica, bueno, también se puso sirvió un montón. Y con respecto a los chicos, bueno, esa apropiación que hace del material las docentes para trabajar en el aula, bueno, fue fantástico. Y después, bueno, crear los chicos sus propios personajes. Ajá. Y después hacer salidas también. Y también, bueno, decir que estuve vinculado a un grupo llamado Guardián del Estuario, que también hace en ese contexto. Sí. Y que hace salidas de educación ambiental, que son totalmente gratuitas, que se pueden pedir con las escuelas. Y bueno, se hace una guía, una visita guiada a la zona de Aguará, en Cerri. Y bueno, que eso también a mí me sirvió, me vinculó un montón con escuelas para transmitir esos valores que uno ya los tiene como ya incorporados y bueno, quiere tratar de contagiar, digamos. Es paradigmático y esta cuestión de que uno vive en un lugar del cual no sabe casi absolutamente nada. Hemos charlado también con referentes de arquitectura, de historia, de archivística, de museos. Cómo es una política arrebatar el contexto, el sentido, para que uno no tenga historia en el pasado, para que uno esté siempre ahí boyando merced a lo que más o menos la publicidad le va diciendo. La publicidad, la bajada que tenga cerca. Nos quedan algunos minutos, quiero tocar 2 o 3 temas. Antes de eso, ¿cómo se consiguen las historietas que todavía tengas editadas? ¿Te buscan en alguna red social? ¿A dónde pueden comprarlas? Sí, me pueden escribir a Fran Felcar en Facebook, sí. @ Fran Felcar en Instagram, sí. Y Hombre Cangrejo Historieta también en Facebook. Cualquiera de esas me pueden encontrar y bueno, coordinamos y nada, yo se las alcanzo. Yendo a lo artístico, ahora estrictamente, en el sentido de, habíamos hablado de tu adolescencia, después cómo te fuiste formando vos desde el punto de vista técnico-artístico. Bueno, no sé si nombré que pasé por la Escuela de Artes Visuales. No. Bueno, sí, es fundamental también. Bueno, pero antes yo estudié dibujo particular, en una academia que quedaba cerca de casa, todavía sigue, creo. Se llamaba Dipimagi, o se llama Dipimagi. Bueno, y ahí aprendí como las técnicas más clásicas de dibujo. Y después la otra formación fue en la Escuela de Artes Visuales. Y aprendí más técnicas de ya pintura, escultura, grabado, pero más que nada también la formación como más académica. Si bien yo tenía como una lectura de la historia del arte y de ciertas críticas del arte, más como toda cuestión más autónoma, más autodidacta, un poco desordenada. Y en la Escuela de Artes Visuales como estuvo buenísimo porque fue como poner orden a todo ese conocimiento de algunas cosas que yo ya tenía y conocer otras y profundizar también en el por qué, en para qué ciertos autores, pensadores, reflexiones y bueno, y por supuesto estar con pares. Eso también me enriqueció un montón. Claro. Y ver que había gente también muy talentosa, dibujantes, pintores, escultores y bueno, distintas miradas. Hay quienes con el transcurso del tiempo se van posicionando en términos estéticos, es decir, defienden determinada forma o van construyendo una identidad propia y la defienden en ese sentido. En música, por ejemplo, bueno, Piazzolla es una escuela, Troilo, por poner en el ámbito del tango. Hoy charlábamos, Spinetta fue ampliando su estética. ¿Vos podrías decirte que llegaste a algún tipo de síntesis en tu búsqueda estética? Y lo hice en un momento y bueno, ahí estuvo bueno y pasé a otra etapa. Cambia. Porque, por ejemplo, yo te decía que
desde la infancia hacía historieta, dibujaba, creaba personajes. Después me gustó mucho explorar la plástica. Entonces dejé un poquito la historieta. Pero en la plástica metía elementos de la historieta. Entonces había como una fusión de lenguajes que me interesaban. Pero en la plástica es como que algunos me decían que capaz que era muy narrativo para hacer plástico. Y en la historieta me decían que era muy plástico para hacer historieta. Entonces siempre queda una cosa en el medio y después cuando hace unos años vuelvo a la historieta, pero también tiene que ver una cuestión de necesidad interior de que necesito de tal lenguaje como para poder comunicar. Capaz que la historieta tiene esto del uso de texto y de la secuencialización, entonces necesitaba esos elementos para poder narrar. Capaz que la pintura o esa síntesis que necesita la pintura, para eso no me servía. O sea, depende mucho del qué tenés para decir. Claro, exacto. Pero siempre volvemos a lo mismo. Sí. Es la base como dibujo, lo fantástico, lo local, porque es algo que me interesa un montón. Yo creo que Bahía Blanca tiene, como dijimos recién, no se sabe mucho todavía, y explorarlo es riquísimo. Y esa idea que también, y hago esta referencia al Eternauta, sí, que está buenísimo porque después se hizo un montón, pero creo que fue pionera, sí, de una invasión extraterrestre en pleno Buenos Aires y reflejar las calles, la cancha de River, los lugares cotidianos, pero con un hecho fantástico. Sí, no pasaba en New York. No, exactamente. Entonces, bueno, yo no iba a ser el hombre cangrejo, por supuesto en Bahía. Y el traje del Eternauta se hace con materiales que estaban en el taller de alguien. Claro, ¿no? Exacto. Y son 4 personas que ahí lo piensan y así que bueno, ¿por qué no pensar que en la esquina de Alsina y Chiclana puede pasar algo fantástico que irrumpe la cotidianidad de las personas? Y bueno, es un bicho, un cangrejo gigante, producto de la contaminación del estuario, se da a conocer, aparece, bueno, es un poco la premisa también del hombre cangrejo, eso de reconocer algunos lugares del cotidiano y bueno, y también lo que fue Viento Fantasma el año pasado, tomar elementos históricos o hechos históricos y contarlos a través también de un elemento, si se quiere, extracotidiano, como una leyenda, crear leyendas también, eso está bueno. Eso... Sí, el lugar, muchas veces pasa que hay escritoras que escriben por ahí en Cerri y escriben sobre Buenos Aires y ni siquiera hay en otro país, ¿no? Exacto, sí. Yo no si la historia vale, el dónde es parte de la historia también. Claro. ¿Hay que tener dinero para ser artista visual? Y yo no tengo, sí. Soy testimonio. Claro, sí, se le prueba que... Te lo pregunto cuando uno se acerca a esta cuestión, puede decir no tengo plata para materiales, etcétera, etcétera. Mirá, la muestra que hablamos recién, que se llamaba Sagradas, que fue... que hablaba de esta serie de iconos que yo tomé y que fue de alguna manera censurada, estaba hecha con ceritas escolares. Me parece que va en el uso de los materiales más cotidianos. O sea, creo que ese es el chiste. O sea, me parece que es cómo hacer de algo pequeño o de algo cotidiano o de algo hasta preescolar algo, si se quiere, no más grande, pero profundo, digamos. Creo que está en otro lado, me parece. Podés hacer una gran obra con una lapicera y un papel. Y eso que tiene lo bueno de la historieta, que vos podés contar una historia, podés delirar con efectos especiales, y que si vos querés hacerlo en película, te va a costar un montón de plata, tenés mucha inversión, y mucha producción y mucha gente. Capaz con un papel y un lápiz o una lapicera podés contar toda una historia. Se parece mucho al oficio de escritor en ese sentido. Exacto. Entonces, yo creo que no, y más, se puede hacer. Estuve experimentando hasta dibujar con barro del estuario. No sé qué.
Si no tenés ni siquiera un lápiz, bueno, acércate al estuario. Pero sí, yo creo que no, en cuestiones de eso, de materiales, no es excusa. ¿Cuánto de... Son todas preguntas molestas estas que estoy haciendo, pero las hago porque ayudan a pensar, y sobre todo si alguien se acerca a querer hacer. Y hoy, como está este ideario de que hay que ser exitoso en todo, entonces uno prueba una vez en algo y ya no le sale y se dedica a hacer otra cosa, no se dedica más a lo que desea realmente. ¿Cuánto de trabajo sistemático, de insistencia, cuánto de talento, qué es el talento, cuánto de esto de estar ungido por algo o de laburo tiene, y si querés, no para hablar de vos, sino también de Araste Oestergel, o de tus propias referencias, digamos, ¿no? Que todo el mundo piensa que... Todo el mundo conoce a los escritores o artistas exitosos por sus éxitos, no por todas las que no le salieron previamente, ¿no? Tal cual. Y no sé, pero me parece que es todo el tiempo una voluntad, una constancia, un oficio. Y oficio, con esto no quiero decir oficio de profesionalismo, sino de hacer, aunque no te paguen por eso. Y entonces sirve toda esa práctica. Yo todo el tiempo estoy viendo, dibujando, practicando, haciendo cosas nuevas, rompiendo con mis propios límites, mis propias limitaciones. Y bueno, y después, bueno, supongo que el tiempo me pondrá en el lugar que corresponda. Claro. Ese es el... Capaz que el principal juez de un artista, ¿no? Es el tiempo. No el Facebook. No. En el sentido de esta cosa inmediata de hago una canción, la publico, claro, o hago un dibujo, la publico. Claro, y el éxito tampoco el éxito comercial tampoco... tampoco, claro, sí. No significa nada, los premios tampoco, todo es efímero. Es el tiempo. El tiempo que va a decir, bueno, esta obra vale la pena resguardar en la memoria colectiva. Otra vez decíamos de Roberto Art, La Nación decía que era un escritor de kiosco, o El Quijote estaba mal escrito para la gente de su época, digamos. Claro, bueno. Funciona así. Francisco Felca, gracias por estos minutos, por esta hora de esta charla aquí en FM de la Calle. Para cerrar, se me ocurre decir que tenemos muchos villanos dando vueltas, algunos hasta presiden países. Sí. ¿Qué nos puede salvar de todo esto? ¿Cómo sería el héroe colectivo o no? ¿Quién sería la figura que te imaginás ahora en este momento para sacarnos de esto, que no son solo esos villanos, sino esta lejanía de nuestro ambiente, esta separación de lo que parecería constituirnos y que nos enteramos 5 minutos antes de morirnos cuando viene el arrepentimiento, ¿no? Bueno, a pesar de este contexto, nunca hay que dejar de hacer. O sea, tener proyectos, ideas, y hacerlas, buscarle la vuelta para seguir construyendo, porque eso es inspiracional, eso se inspira, y eso te vincula, eso también te pone un poco los pies en la tierra. O sea, tener una mirada siempre en perspectiva, una mirada más allá, pero también con los pies en la tierra. Y ese hacer te vincula. Querés concretar algo y consultar con otros colegas, cómo hago, cómo hiciste vos, por dónde vas. Pero siempre tener como un ideal, como un proyecto, algo pequeño. Capaz que no sale este año, pero hacelo, construí, ¿sí? Andá haciéndolo y bueno, se verá la forma. Siempre hay una forma de publicar, presentarlo, mostrarlo. Hablo desde el ámbito del arte, pero bueno, hablo de todas las profesiones. Siempre está la tentación del héroe de aflojar. Sí, bueno, no, por eso. No, de no levantarse después de la caída. Claro. Y si no, es una depresión que no te levantas más. No. Entonces, a pesar de todo, seguir haciendo, seguir construyendo,
seguir estudiando, seguir formándose, seguir compartiendo. Esto que vos hacés también, esto es recreativo y está bueno, uno se escucha, también se repiensa, vos me ayudás a pensarme también, eso está buenísimo. Esto también, estos vínculos no tienen que cortarse, sino al contrario, continuar y nada, creo que es eso. Creo que ese sería como el gran acto heroico que cada uno podría hacer. Cada uno es su propio héroe, que cada uno tiene un poder enorme que capaz que no conoce. Que capaz que no conoce, ¿cierto? Eso, que no conoce, que no se da cuenta. Y bueno, a veces está bueno que alguien que está al lado tuyo, te lo diga, pero creo que todos tenemos hablando en estos términos superheroicos, sí. Si se quiere, y hablando de la historieta, sí. Que no es el único género de historieta, ¿no? La historieta, ya lo hemos hablado, tiene un montón de géneros, así como en la literatura, como en el cine. Esos géneros que encontrás en la literatura y en el cine los puedes encontrar también en la historieta. Y el género superheroico es uno de tantos, pero es propio, sí, de la historieta. Y bueno, eso, que cada uno tiene un poder increíble, crean en sí mismos, y también, por favor les pido, sigan creando. Francisco Felcar en El Mal Mejor, un programa heroico.